Así que Dios esta mañana posiblemente te esté llevando a un punto de quiebre que es necesario. En Génesis capítulo 32, verso 24, el verso 24 dice: Jacob se quedó solo. Y hay algunos de ustedes que están en ese punto. Están en el punto donde se han quedado solos. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha querido que comprendas tu condición de sobreviviente, que comprendas tu condición de Jacob, que comprendas que hay un engañador en ti, que comprendas que hay un manipulador en ti, que comprendas que hay un hombre o una mujer carnal que no se deja guiar por el Espíritu Santo, sino que todo lo que hace, lo hace desde su mente carnal y no desde su hombre espiritual. Así que Dios, como tienes tu lealtad dividida, te ha dejado solo para que puedas ver tu condición, para que puedas entender cuál es tu problema, para que puedas entender cuál es tu situación. En el libro de Oseas, capítulo 12, versos 3 al 4, dice: en el vientre tomó a su hermano por el calcañar y con su poder venció al ángel. Dios va a permitir momentos donde todo se va a reducir a esto: tú y Él. Hay personas que no están peleando con el diablo. Dios te ha dejado solo para confrontarte en medio de esa soledad, lo que significa que no estás peleando con el diablo, estás peleando con Dios y no lo sabes. Estás tirando hacia la izquierda y Dios te está dando hacia la derecha. Hay personas que están peleando con esto. Quieren hacer su voluntad, quieren imponer su voluntad y Dios te está tirando hacia la derecha y estás en una pelea, estás en una batalla. Es necesario que lo entiendas.